voltes només va anar el tio Canya a València. Primer vam entrar en quintes i en casals sense femella. La tercera va jurar que no tornaràs a parlar, que un home que ve del poble ningú va baixar la cara. 7 vegades va fer cua, 7 vegades va fer cua en presentar uns papers per no saber expressar-se, per no saber expressar-se en llengua de forasters. Sintonia de Ràdio Clara, lliure directe, espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació, i anem a començar amb el dilluns de tertúlia, presentant-vos a la gent que tenim així a la taula. Que esteu veient el vídeo, heu vist a Hippie que estava cantant Tio Canya, però hem de dir que s'ha guardat un bolígrafo de Ciudadanos ahí a la bolchaca. No se puede... No me voy a fiar de ti. Està ahí, molt de Tio Canya, però... Hippie, del grup de treball per l'amnistia social, Antonio Ruiz, des de la Confederació Nacional del Treball, des de CNT, Juan Ramón Ferrandis, des de la Confederació General del Treball, des de CGT, bon dia, i Rafa Rius, des de l'Ateneu Llibertari al Margen i Ràdio Malva. Bon dia, Rafa. Hola, bon dia a totes. I comencem la tertúlia. No anem a parlar del riego a goteo, del riego a manta, que és altre tema que ja m'estan demanant per a ficar-lo així a tertúlia, perquè Rafa Rius ens deia algo haurem de dir de les eleccions a Portugal. Rafa. Sí, bueno, és que per dues raons. Primer, per pura i dura actualitat, perquè com sabem van ser ahir, i per altra part perquè sempre n'hi ha una bona part de gent que es considera a l'esquerra que duen molt de temps, pràcticament des de l'any 15, des de que guanyaren les eleccions, i sobretot després dels resultats obtinguts en les polítiques, sobretot econòmiques, pues estan posant-nos com a exemple, no? Entonces, bueno, pues veure quins resultats electorals s'ha donat aquest exemple de... recorde que en paraules de Rafa Cid parlava de la quadratura del cercle, no? De com han aconseguit quedar bé en la Unió Europea i fer polítiques mínimament acceptables des d'un punt de vista social, que és una cosa prou complicada. Per exemple, en Grècia el senyor Tsipras no li ha eixit massa bé la cosa, en canvi en Portugal sembla que sí. Bueno, pues les eleccions, jo crec que els que heu tingut curiositat i s'heu alçat de bon matí, pues sabeu com ha quedat la cosa, no? El primer que destacaria jo és que l'abstenció ha arribat a prou de la meitat de l'electorat, no? Crec que ha estat per un 47%, el qual, independentment dels resultats, també és prou indicatiu, no? Dels que sí han votat, pues, ha hagut un 36, crec, % de vot socialista. A 9 punts s'han quedat els del CDS, els de dretes menys dretes. Ha baixat prou el Partit Comunista Portuguès, que era un partit, si recordem, dels pocs que quedaven a Europa de partits comunistes clàssics des de tota la vida, i no volem dir que fos stalinista, però bueno, no li faltava massa, i ha baixat prou, i és curiós perquè el Partit Comunista portuguès sempre havia tingut un vot no molt alt però molt estable, no? Com per altra part passava a Grècia. I després, bueno, ha baixat lleugerament el Bloco, que era, segons diuen, l'equivalent a Podemos en Portugal, i per primera vegada han entrat al Parlament l'extrema dreta, el Vox de Portugal, però afortunadament només en un diputat. Bueno, doncs això són els resultats. Ara falta veure com està el tema de les aliances, perquè als socialistes li falten 10 vots per a tindre la majoria absoluta. Per a mi també afortunadament, no? Perquè un partit socialista, encara que no és exactament com l'espanyol, però vull dir que és prou socialdemòcrata clàssic, no?
però bueno, jo crec que és millor així, ja veurem d'on trau els 10 que li falten, no crec que tinga problemes, i malgrat que no és tot tan bonito com lo pintan, sinó que també han tingut problemes importants entre els socis de govern, bueno, perdó, no de govern, perquè el govern era només del Partit Socialista, el recolzaven des de fora, el Bloco i el PCP, però bueno, li falta només 10, no crec que tinga massa problemes, i és d'esperar que continuï una política prou semblant a la que han dut fins ara, que bueno, no es tracta de fer-li així grans alabances al sistema, però el que sí que és cert és que Portugal ha millorat prou, de fet és un dels països de moda en Europa, la prova és que n'hi ha moltíssima gent que s'acosta per allí a veure com està el tema, el turisme ha crescut moltíssim, i en alguns sentits jo personalment en persona no ho col·locaria en les bones conseqüències, però bueno, sí que és cert que l'atur està per baix del 10% i que les condicions de vida són prou acceptables, evidentment dins d'un sistema capitalista, això no ho podem oblidar mai, però bueno, així està la cosa, i així és com ha quedat les darreres eleccions, que per altra part era el que més o menys estava previst. Antonio. Sí, a ver, yo creo que la situación de Portugal es lo que Pedro Sánchez sueña a diario. Cada vez que se acuesta por las noches en su colchón nuevo de la Moncloa, sueña con esta situación, sueña de que haya las nuevas elecciones, aumentar su apoyo en las urnas y quedarse muy cerca de la mayoría absoluta. No va a ser idéntico, pero lo que Pedro Sánchez sueña es esto. Recordemos cómo ha quedado, como ha dicho bien Rafa, el PCP y el Bloco allí, después de haber apoyado una investidura sin entrar en un gobierno de coalición, ¿no? Exacto, sobre todo que la apoyen, pero desde fuera. Claro, entonces yo creo que esto hay que hacer un análisis, extrapolarlo, no es una situación idéntica a la que estamos viviendo en el Estado español, pero extrapolar esa situación y que partidos como Unidas Podemos, pero sobre todo Más Madrid, hay Más Madrid, Más País, que se llama ahora, se planteen realmente lo que ha sucedido en Portugal, y es lo que Pedro Sánchez quiere, un apoyo de investidura simple y claro, programático, y continuamente que pueda volver a ganar las elecciones una vez se convoquen a los 4 años siguientes. Hemos visto que el Bloco y el PCP se han hundido. En este caso el Bloco no recuerdo ahora cuánto ha bajado, pero ha bajado bastante, aún habiendo tenido roces con el propio Partido Socialdemócrata portugués, porque ha habido una oposición desde fuera, si bien hubo un apoyo programático, pero desde fuera el Bloco ha sido crítico con algunas medidas socialistas. Hombre, la reforma laboral creo que la aprobaron el Partido Socialista y el grupo de la derecha en conjunto. Correcto. O sea, ha habido una oposición de los partidos más a la izquierda del socialdemócrata portugués, y esto se ha traducido al final en que no ha servido absolutamente para nada. Ha vuelto a ganar las elecciones el Partido Socialdemócrata y además ha subido de 86 a 106 escaños, quedándose, como bien dice Rafa, a 10 de la mayoría absoluta. Sí que es cierto que la Carta Magna en Portugal es diferente a la Constitución española, y allí sí que dice que hay un plazo, y si no obtiene una mayoría absoluta de negaciones en el Parlamento a la investidura, automáticamente se autoproclama como en funciones, ¿vale? Y no hay un plazo de caducidad, se podría quedar en funciones hasta que convocara nuevamente elecciones, si bien con las competencias ejecutivas limitadas, pero la Constitución es diferente a la de aquí. Y nada, simplemente eso, yo extrapolo y hago un análisis, y que los partidos de más a la izquierda del PSOE en Estado español se replanteen lo que ha sucedido en Portugal. Hippie, Ferrandis, qui vol continuar? Hippie? Jo mateix, com vulguis. Bueno, yo creo que Portugal, como siempre, sigue siendo nuestro vecino más ignorado. Cuando oímos hablar, o cuando alguna gente, o no digo que todo el mundo, pero alguna gente hemos empezado a oír hablar de las elecciones portuguesas hace 3 días, prácticamente, es decir. O ayer. Sí, y si me pones en un aprieto y quieres que recuerde el nombre del que ha salido elegido, ni lo recordaré, pero bueno, lo cierto es que Portugal, que tiene... ya en alguna otra ocasión tiene la virtud de poder servirnos como elemento de reflexión en su evolución en general. Ya pasó con la revolución de los claveles. Recordar que la revolución de los claveles fue un año antes de que empezara aquí a moverse algo, es decir, la dictadura franquista y el Estado español sacaron muchas conclusiones de
de lo que había sucedido en Portugal. Ha pasado el tiempo y parece ser que la gran ignorada, la que no sabemos ni nombrar un grupo de música ni más de un escritor célebre o algún director de cine conocido, lo que sea, pues viene de nuevo a señalar caminos a los cuales, pues por la prepotencia típica que hemos mostrado, bueno, no digo las personas, hablo de la historia en general con respecto a Portugal desde lo que se llama España, pues nos hace, pues eso, no darle la importancia que tiene a lo que realmente sucede en Portugal. No solo en estas elecciones, que tampoco es que haya pasado gran cosa, digamos que en Portugal han elegido que continúe lo que había, y lo que nos desconocíamos o desconocemos bastante es lo que hay en Portugal. ¿Qué ha pasado? Un gobierno, indudablemente desde la perspectiva de quienes no confiamos o no apostamos nunca por la lucha social, institucional o la lucha contra el sistema capitalista desde las instituciones, pues todo esto parece ser que deberíamos darle muchas más vueltas, porque creo que por alguna razón, quizás porque Portugal está rodeada prácticamente por España y el Atlántico, no sé, quizás porque le sentó bien la descolonización, más que a sus colonias, por cierto, pero a Portugal le sentó bien. Y es cierto que el gobierno que había, hasta última hora, hasta que esta reforma laboral que se aprobó prácticamente hace, no llega a 6 meses o 7 meses, a Portugal se le aplaude mucho su capacidad de reducir el déficit, o de no disparar el déficit, de mantener unos presupuestos con respecto a lo público austeros. El tema está que han sabido orientar dónde no quitar y dónde sí quitar. Yo recomiendo, por ejemplo, y habría que estudiarlo, algo leí, pero en el documental no sé si el último o el penúltimo de Michael Moore, el de ¿Y ahora qué conquistamos?, hay un espacio que se dedica a Portugal y al sistema de cómo Portugal afronta el tema de la lucha contra las drogas. Y es curioso, porque se han ahorrado una cantidad de dinero de la hostia, del dinero público, porque ha disminuido el número de personas en las cárceles, de policías dedicándose a perseguir a delincuentes, a narcotraficantes, etcétera, etcétera. Y luego, por ejemplo, hay otra cosa que parece que no, pero Portugal no tiene que mantener una estructura burocrática como la que mantenemos aquí, por ejemplo, entre ellas la monarquía. Es cierto que tiene un régimen presidencialista, es una república y que le costará dinero, pero, en fin, parece ser que han podido mantener las políticas que se les imponían desde la banca y desde Europa sin necesidad de que eso pasara por llevar a la gente a la penuria. Sin embargo, estoy de acuerdo, la gente en Portugal tiene una larga lista de reivindicaciones en todos los ámbitos, tanto de la sanidad como de la educación, y con el tema de los incendios, no te quiero decir, el tema de los servicios forestales. Ferrandis. Bé, jo estic d'acord amb Antonio, jo crec que Sánchez tindria o té un referent, no? Jo crec que s'interessa que succeïsca algo semblant, però la diferència és abismal, crec jo. Després de tot el que passa en la crisi, després de lo que la troika, de lo que els grans bancs europeus van condicionar l'economia portuguesa, pues jo crec que van eixir d'alguna manera més o menys raonable, fent un esforç social, i que això s'ha traslladat també a la ciutadania. Tot el contrari del que ha passat en Espanya, que ha sigut una debacle en les classes més populars i que ha augmentat les diferències entre els rics i les persones més humils. Per tant, això n'hi ha que tenir en compte. Jo crec que d'alguna manera se pot barallar d'una manera diferent a la que ha ocorregut així, i això s'ha vist demostrat en un suport major al Partit Socialista, que no crec que sigui l'artífex únic de ballar d'aquesta manera en el país, no? Però, bueno, en este cas jo crec que és important encara que tinga que tindre acords bé en el Partit Comunista o en el Bloco, i que jo crec que ja han dit d'una manera un poc precipitada també que si volen el seu suport tindran que fer un programa que
sustente també les seues reivindicacions. Per tant, pues, n'haurà que esperar a veure com ocorre i bueno, pues, és una fita important de veure com es tradueix, perquè pot ser que en Espanya dins d'un mes tinguem algo semblant altra vegada. Seguim i si voleu podem entrar en un dels temes que tenim per així també, ja que estem parlant d'eleccions, en Rafa que li agrada parlar de les de Portugal però no de les d'ací, també podem parlar de que Rivera alça el veto a Sánchez i obrir la porta a pactar amb el PSOE i que avui llegim que Ciudadanos i UPyD es presenten conjuntament també. Si voleu, jo crec que... Bueno, ja ho estem fent, crec. Rafa. Sí, no, jo crec que per lligar una miqueta al tema, hi ha una cosa de lo que acaba de dir Ferranis que és molt important, i és que recordar una vegada més que el recolzament del Partit Socialista en Portugal és des de fora, la qual cosa permet en un moment donat criticar tot allò que es fa, perquè el problema de que, bueno, això que s'ha empenyat contínuament el senyor Pablo Iglesias de, no, jo és que tants diputats que recolzen, pues, tant per cent determinat de membres del govern de Podemos. Això és un perill perquè si tu estàs dins del govern no estàs fora, valga el perogrullo, no? Vull dir que si estàs dins tens que tragar tots els sapos que te tiren, perquè, clar, el que no pots fer és donar-li la raó al senyor Sánchez quan diu, és que el que no puc tindre és així una quinta columna dins del govern en el Consell de Ministres i tal. Pues efectivament, en aquest sentit té raó, perquè l'estar dins del govern t'incapacita per a fer segons quines crítiques, no? Entonces el fet de quedar-se fora permet que, vale, jo tu te recolze i recolze els pressupostos i tot el que farà falta, sempre que complisques uns mínims que no estiguen massa en desacord en el que jo vinc dient o en les qüestions més importants del que jo m'he presentat en el meu programa electoral, no? Per tant, jo crec que el recolzar des de fora està molt bé. I respecte a l'última jugada del senyor Rivera, bueno, ja era de preveure. Per fi, sembla que Ciudadanos serà el partit de l'IBEX 35, però imagini que ja li hauran pegat una colleja i li hauran dit ja està bé de fer tonteries, encara que no t'agrada molt el senyor Sánchez, però així el que toca és una coalició PSOE-Ciudadanos i per tant oblida d'altres tonteries i només acaben les eleccions tu a pactar. Sí, això és la línia que n'hi ha per ahir. Depèn de com quede la cosa, però si tot va com és de preveure, en l'horitzó, encara que és imprevisible, perquè en aquest país passen coses molt rares, però el més previsible, que ja ho era abans, però que per el tancament mental del senyor Rivera no havia sigut possible, era una coalició entre PSOE i Ciudadanos que al cap i a la fi tampoc estan tan lluny en les seues propostes. També hi haurà que veure les enquestes que estan manejant, ¿no? per a que ho diga ja. Yo lo que comenta Rafa de si es mejor o no estar dentro o fuera del gobierno, yo creo que es un debate amplio y todo tiene sus pros y sus contras. Eso es que sean los partidos políticos los que decidan a su propia estrategia electoral y política. Pero sí que es cierto que si no estás dentro hay cuestiones que se tratan en las mesas de los consejos de ministros que jamás vas a poder o intervenir o controlar o proponer. Se trata directamente en el Ejecutivo y ya está. Perdona un xicotet incís. Però si fora que estigueren dins del govern seria el mateix, només que n'hi hauria un Consell de Ministres tancat per als membres del PSOE on se discutirien aquelles coses que no volgueren que s'enteraran. Sí, serían como dos gobiernos a lo mejor. Sí, eso está claro. Pero que al final el tema de criticar desde fuera ya hemos visto por ejemplo, electoralmente de que le ha servido al Bloco y al PSP en Portugal. Entonces hay cosas que se tienen que plantear los partidos aquí. Es cierto que no es la misma situación, ahí yo creo que estoy de acuerdo con Ferrandis totalmente, y que la salida de la crisis ha sido totalmente diferente en Portugal y se ha tenido un poco más de miramiento con las clases sociales más desfavorecidas, ¿no? No ha habido un justo y equitativo reparto de la riqueza, ni se ha impuesto el comunismo libertario, pero ha sido una salida diferente.
y más de izquierdas, entre comillas. Y luego, hablando del tema de Rivera, yo creo que lo hemos hablado aquí en muchas tertulias y se esperaba. Y lo ha dicho Rafa, pero la colleja se le han dado las encuestas y que posiblemente se iban a dar un batacazo electoral en breve. Entonces ahora pues tienen que tirar ya otra vez, intentar volver al centro o intentar acaparar ciertos votantes del Partido Socialista. Ahora hemos visto también que el Partido Popular incluso este fin de semana ha abierto ya las puertas, no ha hablado de gran coalición, pero ya está abriendo las puertas a la que depende quién saque mayoría, pues puede haber una abstención o incluso un sí. O sea que ya está todo un poco abriéndose el meloncito del miedo ahora al procedimiento electoral. El PSOE, por supuesto, no ha dicho ni que sí ni que no, sigue distanciándose, porque recordemos, el PSOE cada vez que hay elecciones es de lo más izquierdas que hay en este país. Entonces ahora, bueno, que Ciudadanos diga que lo va a apoyar, el PP también, no, nosotros no necesitaremos, nosotros queremos una mayoría para poder hacer un gobierno monocolor. Ahora son de izquierdas total y no van a aceptar el apoyo gratis de Ciudadanos y el PP, que todos sabemos que eso no ocurrirá cuando se formen, o sea, a partir del resultado electoral. Va a aceptar cualquier tipo de apoyo con tal de llegar a ser investido como presidente del gobierno. Estamos viendo también a Más País, que aún no ha presentado el programa electoral, está hablando de que va a apoyar directamente, va a favorecer, no sabemos en qué términos, un gobierno de izquierdas, ¿no? Progresista, perdón, es verdad, izquierdas eso es de terminología comunista, ¿no? Para Más País. Y luego, pues, al final esto es un teatro y vemos a Unidas Podemos cómo se va a mantener en la misma postura que ha mantenido hasta ahora, de que cuanto más fuertes sean, más posibilidades van a tener de plantear un gobierno de coalición. Yo creo que aquí todos los partidos, tanto Ciudadanos, el PP, el PSOE, que ahora se está intentando distanciar, Más País, están cambiando totalmente el discurso de cara a las nuevas elecciones. El único partido que veo que no ha cambiado ese discurso es Unidas Podemos, se mantiene en lo que venía diciendo. No sé si va a ser peor o mejor electoralmente, pero por lo menos es el único que mantiene esos criterios que mantenía durante las negociaciones. ¿Hippie o sí, hippie? A mí me resulta muy difícil escoger este asunto, sobre todo si partimos de unas declaraciones de Ciudadanos o de Albert Rivera al respecto de lo que sea. Es que para mí es crédito cero. Crédito cero quiere decir cero. Si podemos hacer muchas valoraciones al respecto del papel de los políticos y de la política institucional en cualquier país a lo largo de la historia, lo que sea, sabemos que siempre hay personajes que están ahí pues para lo que están. Entonces, es que no me da ninguna claridad, me importa lo que diga, lo que haga, y eso que el problema no está en él, que él lanzará sus venenos allá donde pueda, ¿no? El tema está quien está dispuesto a tragárselo. Ya en su momento Pedro Sánchez picó en aquellas famosas elecciones que a los 2 días estaban ya firmando los dos, Rivera y Sánchez, un acuerdo. Pero ya también es cierto que eso pasó y que de ahí se pueden sacar muchas conclusiones y que Rivera ha ido deambulando por donde le ha apetecido, por donde le ha apetecido a él sería mucho suponer, porque hay toda una estructura de elementos que no solo a Rivera, sino incluso me costaría, no tengo los datos exactos, pero me atrevería a decir que en las elecciones últimas, que en las 2 ediciones las ediciones tanto las europeas como las autonómicas y tal, se ha podido comprobar como parece ser que hay una misma empresa que guioniza el discurso a lo largo de las campañas, pero también las estrategias. Digamos que los discursos sirven para darle grandilocuencia a lo que se supone que plantean como en el ámbito de lo ideológico y de lo político cada partido, y eso es una falsedad. Ciudadanos es lo más hueco, lo más vacío, lo más empozoñado que hay. Yo creo que dentro de ellos lo que hay es una auténtica maquinaria de contaminación ideológica típica del nazismo. De hecho, pues, en algunas elecciones se ha presentado con el apoyo de organizaciones nazis y organizaciones que defienden la Europa pura y cristiana y la civilización europea. No me acuerdo ahora. Algunas europeas, pues. Sí, pero, bueno, y luego hay empresas que están asesorando tanto a Abascal como a Rivera como a Casado.
Soy, me imagino, que tendrá otro tipo de gabinetes y de guionistas. El PSOE era de antes. El Iván Redondo, el que estaba con el Albiol en Badalona. Sí, bueno, y gente que ha estado diseñando campañas para dictadores en América Latina, en Honduras concretamente. El tirano que hay ahora, y hay algunos gobiernos que están siguiendo el Macri. Y hasta Bolsonaro, son empresas que se dedican a gestionar el discurso político para cada momento en función de intereses muy, muy concretos, y en este país esas empresas han estado trabajando. Es que si además han coincidido en los guiones, en hacerle los vídeos. Si Abascal se subía a una montaña, Pablo Casado se subía a la montaña, y Rivera no se subía a una montaña, se subía a una línea. No sé cómo... Para mí, credibilidad cero. Son los personajes que aparecieron justo para enmerdar la política en este país. Ya sabéis aquello de que España necesita un 15M pero de derechas, ¿no? Y ahí había un ciudadano en Cataluña que fue el que, por cierto, Albert Rivera, que se olvide, se llama Albert. Mientras se llame Albert no se va a comer una mierda. Si no se llama Alberto, y además demuestra que su pedigrí no es tan catalán como se puede augurar por cómo se llama, pues digo yo que Albert Rivera es un instrumento para mí turbio, de lo más turbio, no comparable a Antonio Primo de Rivera, pero porque los tiempos han cambiado y no es tiempo de pistolas y de lanzar mensajes pseudo transformadores que acababan siempre en revolucionarios, el rojo y negro de los falangistas, el nacional sindicalismo, esa visión, ¿no? Pero que al final siempre todo amparado en la patria, la bandera, la nación, los valores, las tradiciones. Y eso, bueno, pues ahí están Abascal, Pablo Casado y él en competencia, pero credibilidad en todo caso se la podría conceder a Casado, que es el genuino, al del PP, genuino representante de las élites económicas y de las élites de derechas, las tradicionalistas, el neofranquismo revitalizado de este país. Pero no a un sujeto como que se ha inventado un paripé que se llama Ciudadanos, que apesta desde el inicio y apestará mientras exista. Indudablemente tiene recursos para seducir, tiene recursos para que la gente se crea o entremos en el ahora le abren a mí que me importa lo que haga ese tío, si le abre a Sánchez o no le abre a Sánchez. Hablo con respecto a todo el mundo que sí que le importa, pero es decir, no quiero me entra por un sitio, por una oreja y me sale por la otra, porque no es creíble. Ferrandis. Jo crec que tal com està la situació política en aquest moment és tan canviant que la setmana que veig una encosta totalment diferent i canvien el parer de tots els partits polítics que se van a presentar a aquestes eleccions. Des d'alguns aspectes jo entenc que estan més preocupats per l'icone programàtic que per un programa seriós. Jo crec que poca gent ha presentat el seu programa i ha presentat les propostes que vol portar. També és de veres que han hagut eleccions fa poc i que això podria estar salvat i que podrien ser una continuació, però sí que me dono compte que estan donant-li molt de ressò als icones i el que crec és que s'han donat compte que la gent ja no pensa en profunditat i el que fa és visualitzar un missatge molt ràpid. Per tant, jo crec que al final mos van a aplastar, mos van a matxacar amb algun mecanisme que ens entre per la retina i que això ens faci canviar el nostre vot. Jo espero que la ciutadania de l'estat espanyol, sobretot la que vaig a votar, vote un poc més enseny de lo que hem fet fins ara, que s'han deixat portar d'una manera prou burda cap a on han volgut. Jo crec que votar un programa o si no votes fer una abstenció activa i contundent crec que pot ser també una línia a tindre en compte. Insistís per lo que parlàvem abans que Ciudadanos hagi pactat amb UPyD em sembla pràcticament anecdòtic. UPyD està
desapareguda ni se l'espera, per tant pues, és una manera de poder eixir a través a la palestra en alguns mitjans de comunicació que se parle d'ells, però poc més li va aportar. I efectivament estan en una baixada espectacular que s'han donat compte que tenen que canviar el rumb. No sé si serà millor o pitjor i se canvi de rumb, però efectivament tenen que canviar-lo perquè si no se'n van a l'estrelladero, ferroviàriament parlant. Després pues, la cosa està molt clara en quant al Partit Popular, que està baixa molt, per tant esta pujada pues, podria ser previsible, i també pot ser previsible una baixada de Vox, encara que no tan gran com auguren les enquestes. El que passa amb el PSOE i amb Unides Podemos pues, crec que també pot tindre uns canvis importants en els últims dies de la campanya. En quant al Partit Socialista, que ho augurava molt bé, que les enquestes anaven molt bé, i de fet no han volgut arribar a un pacte per aprofitar aquest tiro de les enquestes, pues és algo que no són matemàtiques, que és tan maleable com un canvi de parer o com una búsqueda de culpabilitat del mateix Partit Socialista, i que la ciutadania es doni compte de que tot ha sigut una trampa per intentar pujar algunes comes. Per tant, això n'hi ha que tindre en compte, i l'aparició de Mas País pues, pot inclús perjudicar més al Partit Socialista que el que podria fer a Unides Podemos. Jo crec que Unides Podemos, dins de tots els fallos que ha tingut en quant a l'estratègia en algun moment, es manté en la mateixa línia. Per tant, jo crec que la ciutadania que es vote pues, pot ser molt semblant a l'anterior i pot fer la seva força per a tindre un govern d'unes característiques o d'altres. En quant a Mas País, pues jo entenc que n'hi haurà molta gent que dirà per votar a estos que ja han dit d'una manera clara que van a donar suport al Partit Socialista en quant a un govern progressista, pues igual se van a l'original i continuen votant al PSOE. Per tant, al final pot ser un residu que el que pot fer és més mal a un possible acord progressista que aportar més pluralitat. Per tant, no m'atrevisc a fer ningú pronòstic, i jo crec que la campanya, tal com se vagi desenvolupant, pues anirem contemplant els possibles canvis que hi ha, no? En aquest cas, augure una pujada del Partit Popular, això és indubtable, però és gent que va tornar al Partit Popular després d'haver vist que la seva aventura en altres partits pues, que no va aportar el que ells esperaven que aportara, tant per la part de l'extrema dreta com per la part de Ciudadanos, que estic completament d'acord en la visió que ha fet Hippie. No sé si voleu afegir alguna més al voltant del tema electoral, Rafa. Jo vull afegir algo molt important. Per favor, que passe pront el mes que ens queda. Hippie. Bueno, yo ya alguna cosa que me gustaría... También antes Rafa lo mencionó al principio. En Portugal ha aumentado la abstención, pero parece ser que lo que al menos oí yo anoche y hace unos días, el porcentaje de abstención en Portugal... digamos que es al contrario que puede parecer aquí. Se abstiene más la gente que tiene unas tendencias conservadoras que la gente de izquierdas. Sobre todo en esta mañana algunos analistas decían que sociológicamente la derecha, y más con la aparición de un partido de extrema derecha que le ha restado a la... digamos que la gente de derechas tiene más como ya sé que van a salir estos a no ir, ¿no? Es decir, en todo caso, aunque hubiera sido a la inversa, que hubiera votado un 47% y un 60 y pico no hubiera ido a votar, aunque se hubiera traspasado ese 50%, no hay ningún mecanismo ni en las cartas magnas, ni en las constituciones, ni a nivel legal que dé por no válidas unas elecciones. Ojalá todas contemplaran que cuanto menos debería participar el 50%. Lo que sí que es curioso que en nuestro país unas elecciones no tienen ninguna validez, sencillamente porque ya una vez todo el mundo ha ejercido su derecho a la delegación, etcétera, etcétera. Los elegidos no se ponen de acuerdo ni nada, y además me parece... Y se abstienen algunos. Sí, además algunos creen que como es el caso de Rejón, que ahora sí que está aquí el auténtico, que va a conseguir lo auténtico, o sea, lo que los demás no han conseguido. No lo sé. Yo cuando no tengo decidido nada, estoy en una posición de no oír
muchos argumentos que provengan de todas las líneas oficialistas, de la gente que apuesta porque desde las instituciones, sobre todo desde las elecciones generales al gobierno del Estado, ¿no? Es posible hacer algo. Yo haré lo que en ese día no tengo el cuerpo, no voy a defender ni que se vote, ni que no se vote, ni que no quiero escuchar prácticamente más a los líderes políticos. Hablo de los líderes, yo con colegas que tengo por ahí, yo tengo colegas que son del electorado del PSOE. Y yo me niego a decirle a gente que conozco y son como son del electorado del PSOE que son igual que los del PP, al menos en mi pueblo. No sé en Valencia y en las grandes capitales, pero en mi pueblo el que es de derechas es de derechas y el que es de izquierdas, vete tú a saber quién. ¿Vale? Por esto de que andamos, todo el mundo, incluso la gente que no se presenta, deberíamos de hacer reflexiones muy importantes, muy serias al respecto de considerar o no considerar qué es el PSOE. Porque lo hemos gritado, PSOE y PP, la misma media es, o da igual unos que otros, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso yo no tengo una posición tomada, ni soy nadie tampoco para poder indicar cuál sería la posición a tomar. Pero son reflexiones que tenemos que madurar y tenemos que más o menos responder, ya digo, no sé cómo, pero responder. No podemos dejar pasar, aunque a mí parezca que no me importe, de opinar y de hablar, y si debe de haber alguna extensión o alguna posición al respecto, no sé cuál, pues tendremos que madurarla, ¿no? Porque si no, no vale ni una cosa ni otra. Quiero decir, si dejamos hacer... Antonio me había pedido la palabra. Sí. Al final la habéis pedido todos en esta ronda. Muy breve, por añadir un elemento más de análisis, el tema de tensar la cuerda en Cataluña, ¿no? Que no hemos hablado aquí, pero bueno, parece que el partido principal se va a jugar en Cataluña. Y esto tiene mucho que ver con las elecciones. Hemos visto ya a Ciudadanos con el tema de la moción de la convivencia, ¿no? Que le llaman ellos, que es una moción de censura de toda la vida, ¿no? En palabras constitucionales. Pero bueno, la moción de la convivencia, forzando allí el posicionamiento del PSC. Hemos visto al Partido Popular proponiendo la aplicación de la ley de seguridad ciudadana, que el PSOE ha apoyado y ha dicho que si llega el momento se aplicará, que eso requiere incluso intervenir las Fuerzas Armadas y ponerlas allí. O sea, hay cosas muy importantes que se están planteando de cara a las elecciones. Por lo tanto, es vergonzoso que se quiera o se pretenda tensar la cuerda, crear conflicto en Cataluña en vez de tender puentes, ¿no? Con todo lo que está sucediendo. Y ya veremos. En muy pocos días seguramente se publique la sentencia del Supremo, del Procés, y veremos cómo puede afectar todo esto, porque se esperan movilizaciones muy fuertes del movimiento independentista, y ya no solo el movimiento independentista en Cataluña, sino de muchas personas que piensan que todo esto está siendo un montaje policial y que la sentencia del Procés, que casualmente va a caer justo antes de unas elecciones generales, está hecho todo de forma premeditada para crear el conflicto y para obtener rédito electoral. Ferrandis. Sí, contestant un poc a lo que diu Antonio, jo crec que sense cap dubte és tot un muntatge per a que coincidisca d'una manera temporal en este moment. Sí, no n'hi ha dubte. Jo volia anar una miqueta més enrere i quasi parlar del sistema electoral. Ho dic de memòria, però jo crec que solen votar, segons el percentatge, evidentment, uns 25 milions de persones en aquest país, i que els 350 escons d'unes eleccions generals es divideixen d'una manera per circunscripcions i tal, però en un número de vots. En el cas de que hi haguera una abstenció tan gran que el percentatge fora mínim, pot ser del 20%, 25%, pràcticament tindríem el mateix que tindríem en una no sé, en que les persones anaren de manera massiva a votar a les urnes. O sigui, en un 90 i pico % o un 100% inclús de l'electorat tindríem el mateix que tindríem en un 20%. Tindríem el mateix repartiment d'escons i tindríem la mateixa justificació per a crear els governs que tenim. Per tant, això n'hi hauria que replantejar-ho, crec jo. Jo crec que el que passa en Portugal, que si no n'hi ha un percentatge n'hi hauria que
que reflexionar i n'hauria que fer un canvi. Així en Espanya no ho tenim així. I se dona la paradoxa que si 350 persones anaren a votar solament, 350 persones, cada persona seria un escó. Per tant, això jo crec que està ja des de principi està prostituït. I el que podria ocórrer després és pues, que mos donen algo que no ens agrada, que l'abstenció siga altíssima i que, per tant, en unes xicotetes minories pues, podrien condicionar un país, com en este cas l'extrema dreta i demés. Per tant, jo tampoc vull ara fer una campanya electoral per anar a votar, però sí que entenc també que n'hi ha vegades que el que pot passar en el cas d'una pujada de 7 partits pues, pot ser molt dolent per als propers anys. Rafa. Sí, jo evidentment no vaig a posar-me ara a aquestes hores a fer campanya ni tan sols per a l'extensió, que és la pallissa que sol donar jo habitualment, perquè jo crec que el tango té raó. 20 anys no és nada, però 40 jo creia que ja comença a ser algo, vull dir, 40 anys en la mateixa cantinela jo crec que ja és com per haver tret algunes lliçons i haver pres nota d'algunes qüestions. Entonces jo personalment, i deixant a banda la qüestió abstencionista, jo estaria per el sistema grec, perquè almenys li lleva molts mal de caps a los sufridos ciudadanos, que dia aquell. I és que el que guanya té premi i ja està. El que guanya té 50 escons de premi. Això és com una loteria, i que en un context en el que, com després segurament parlarem, els jocs d'atzar tenen tant de predicament, però bueno, el que guanya 50 escons, i així ja no calen aliances ni històries. Té ja la majoria i va governant i no n'hi ha cap problema. Perquè per atrapar, el que sí que és evident, i jo no sóc tan ingenu com per a pensar que l'abstenció vaig més enllà d'una postura ètica personal i d'exemple per a la gent que ve darrere, no crec jo que encara que n'hi hagueren majoria abstencionista servirà absolutament de res. En algunes ocasions s'ha posat d'exemple l'estat d'Arkansas, l'estat de Bill Clinton als Estats Units, que en les eleccions per a governador van elegir governador en el 11% de votants, no d'abstenció, no, de votants. I en aquest 11% pues, va elegir el governador corresponent i va governar tranquil·lament. Vull dir que no soc tan ingenu com per a pensar que en l'abstenció arribem a algun lloc, més enllà de qüestions ètiques personals, però sí que és cert que potser un sistema com el grec no és tan descabellat en el sentit que almenys soluciona l'absoluta vergonya del bucle electoral d'altres eleccions i unes altres, i ara no t'ajunte, i ara sí que t'ajunte, i ara m'enduo la pilota perquè és meua. Entonces, ahí ho deixem. Canviem de tema, si voleu. Ara entrarem en el tema dels jocs d'atzar, de les cases d'apostes, de travesses, com es diga, però tenim així algun tema també relacionat amb el govern, si voleu, i ja tanquem tot això. Diu, el govern segueix bloquejant l'Aita Mari i tenim el tema de la mòmia, de Cuelgamuros i tot allò. Que també el té bloquejat. També el té, està, bueno, ahí està. Voleu que entrem per així? Un poc, Antonio? Sí. A ver, es más de lo mismo, ¿no? Pero ya que estamos hablando del gobierno... Sí. Empezaré por el tema de la Itamari. Al final es un bloqueo de ayuda humanitaria, ya lo han dicho los compañeros de CGT de Salvamento Marítimo, es una vergüenza. Y más que nada cuando estaba ya listo para zarpar hace más de un año con toda la documentación en regla, no hay ninguna justificación legal que impida la salida, simplemente falta la autorización y punto. Y eso es atacar gravemente a los derechos humanos y a la ayuda humanitaria que debe de prestarse en los océanos y en el mar. Hablando del tema de la momia, a ver, es momia, ¿no? Momia franquista del tío Paco, ¿no? Es un primer paso. Yo lo veo como un primer paso. Es algo que se estaba ya demandando. No ha sido algo que el gobierno lo haya venido en gana y lo haya puesto en marcha. Es algo que se ha demandado, que lo ha pedido a amplias capas de la sociedad, sobre todo a asociaciones memorialísticas y sindicatos también como la CNT y otras organizaciones sociales y tal. Se ha venido reclamando esto, pero no solo esto. O sea, esto
a mí me parece algo totalmente insuficiente. Está claro que había que exhumarlo, era un acto de calidad democrática, ¿no?, entre comillas, pero al final se queda corto. O sea, una de las cosas que se han planteado siempre es, y como se ha hecho en otros países donde han habido dictaduras, es colocar estos restos en un lugar ignoto, un lugar desconocido, lanzarlo al mar, al océano, donde sea, donde no pueda haber luego movimientos de extrema derecha que vayan allí a rendirle pleitesía, donde no puedan ir organizaciones de la Falange y tal a rememorar los asesinatos y el sufrimiento que se vivió durante la dictadura. Si lo quitamos de ahí y lo colocamos en otro sitio, ya veremos si eso no se convierte en un lugar de peregrinaje del neofranquismo. Y por otro lado, también hablando del tema del Tribunal Supremo, y volviendo al hilo que hemos comentado aquí catalán, al Tribunal Supremo realmente, ya se ha dicho en muchas ocasiones, es un tribunal más o menos político, que es nombrado por el Consejo General del Poder Judicial, que a su vez es nombrado en gran parte por el Parlamento del Estado y por el Ejecutivo. Por lo tanto, es un órgano tribunal, o sea, es un órgano judicial, perdonar, pero de carácter político. Y me extraña mucho que ahora, antes de las elecciones, se resuelva tan rápidamente todo, decida exhumarlo, cuando antes había puesto una medida cautelar a favor de la familia con que no se podía sacar hasta que hubiera una sentencia firme. Por lo que yo tengo la experiencia, el Tribunal Supremo tarda aproximadamente entre 6 meses y un año, en algunas ocasiones, en tener sentencias. O sea, es muy extraño que en tan pocos meses haya tenido esta sentencia, que al final es una muestra más del carácter político de este tribunal. Y por último decir que la exhumación de la momia o de Franco no hace justicia con todas las víctimas, que están en cunetas, que están en el cementerio de Valencia, se están exhumando también en Castellón, en el paredón de Paterna. O sea, no se está haciendo justicia, es simplemente un hecho, es algo que estaban demandando las asociaciones de memoria, pero lo que realmente hay que hacer para imponer la justicia que llevamos esperando tantos años es juzgar a los verdaderos responsables, derogar la ley de amnistía del 77 para que se pueda juzgar, que no haya torturadores ni asesinos que estén en los organismos políticos y deambulando por la calle, y que las familias que tengan a sus muertos en las cunetas puedan tener un entierro y algo digno. En las cunetas, en las fosas y en el mismo monumento. Monumento que hay allí, correcto. Exacto. Tenim una telefonada i després tornem a la taula. Bon dia, buenos días. Hola, bon dia. Bon dia. Rosana Pastor. Dino, Rosana. Estic sentint intermitentment i només volia fer donar una opinió, i és que no estic d'acord en el plantejament que acaba de fer una de les persones de la taula, d'anar cap al sistema grec i que es premia al partit més votat en 50 vots de regal. Jo crec que això, si veritablement, com ha dit la persona Rafa que ho ha proposat, pretén evitar les vergonyes de no veure'ns en la situació de que no som capaços, o els partits no són capaços de pactar, jo crec que no, que les vergonyes que cadascú adquireix per la seva actuació ha de fer-los front i ningú ha d'eximir-li de fer front a aquesta vergonya. Llavors no crec en un sistema que faci una correcció de donar un 50% de regal al partit més guanyat. Crec que això no seria una solució que recollirà la voluntat del poble i estic absolutament en desacord. I també dir que en un sistema com el nostre, on l'abstenció, com estàveu comentant en Portugal, no té cap validesa, no està computada, no es reconeix, per molt que se vulgui fer força des d'una postura d'abstenció. Crec que l'abstenció hi ha que fer-la activament en els carrers, en acció i en veritablement mostrar la disconformitat, però una abstenció en les urnes, en aquest país, en el sistema que tenim, no és reconeguda i només serveix per a donar majories que ja el sistema don, no ho oblidem, ja premia el partit guanyador. O sigui que donar-li un altre premi extra, un bonus track de 50 punts, jo ho trobo absolutament fora del que vota la ciutadania i un regal del sistema que no compartisc en absolut. Gràcies. Gràcies per telefonar, Rosana. Una abraçada. Salut. Rosana, perdona, només una xicoteta. Quan ha dit lo de Grècia, evidentment ho dient tota la ironia del món. A lo millor és que com estaves intermitentment no ho has pillat, però realment no estava defensant importar-ho cap a Espanya, no? Era totalment irònic.
Val, gràcies, disculpa si no t'he entès. Disculpa. Una abraçada, Rosana, salut. Adéu. Seguim a la taula, Ferrandis. Sí, tornant en este cas a lo que acaba de dir la persona que s'ha cridat, Rosana, jo crec que evidentment si n'hi haguera un bonus track en aquest aspecte de 50 escons, el que favoriria és el bipartidisme novament, no? Jo crec que el que volem és una pluralitat el més ampla possible, que estiguen representades totes les sensibilitats i per tant fer aquest regal el que faria és incidir més en aquestes bretxes i les possibles o probables aliances postelectorals per a tindre un govern el més plural possible, o almenys que se pugui incidir per a que el govern estiga limitat en certs aspectes. Per tant, jo també, evidentment, estic en contra d'aquest bonus track i bueno... Això més o menys és la proposta que varen fer en la primera sessió d'investidura, el primer que va dir el senyor Pedro Sánchez, el de que governara el partit més votat. Efectivament, n'hi ha una part dels partits polítics, sobretot als dos grans partits, que s'interessa i van a fer tot el possible perquè això sigui així. De tota manera, només cal veure per al que ha aprofitat en Grècia i per al que li ha aprofitat a Syriza, no? O sigui, per a desdir-se, negar avui el que afirmàvem ahir, etc. No? Vull dir que tampoc és que hagi tingut molt d'èxit la iniciativa del regal del 50. Algú més vol dir alguna cosa al voltant de la telefonada o seguim amb el Aitamar y la con respecto a eso, es que además, por las características del Estado español, eso sería muy difícil, porque prácticamente haría inservible, por ejemplo, el peso de las comunidades autónomas o de las nacionalidades, porque habría partidos que nunca tendrían la opción. En todo caso, se podría aplicar a nivel autonómico, lo cual sería menudo martirio también, es decir, y luego alimentar a 50 diputados más extra solo porque has ganado, ¿no? A mí volver a votar y votar muchas veces no me duele, o sea, no creo que sea un ejercicio. A mí me duele más otras cosas que tener que ir a votar, porque no, por ejemplo, una de las cosas que duele es que si se tiran un año sin acuerdo, como pues oye, ese año que lo devuelvan, no cobráis, o sea, sencillamente los gastos mínimos, pero mínimos. El sueldo mínimo. Sí, mínimo, y bueno, no sé, en Roma lo del cónclave fue una especie de medida que tomó el pueblo de manera unilateral al sínodo de obispos para obligarles a que tuvieran que elegir papa. Hasta que no se haga el humo blanco. No sé. Sí, los encerraron porque ya que habían viajado a Roma una vez allí, eran todo buenas comidas, además el pueblo pasaba hambre porque antes era darle de comer a los obispos que comer ellos. Y claro, meses, eso no tenían prisa de elegir papa, porque además en aquella época pues además no eran nada castos, entre otras cosas, y todo era un vicio, y hasta que hubo una reacción de los príncipes y del mismo los comerciantes del pueblo de encerrarlos y no darles de comer hasta que no eligieran papa. Oye, en Euskadi hay un sistema electoral que impide una situación como la española. No hay que irse a ningún otro sitio, ni en la historia ni en la geografía. En las elecciones de Euskadi tienen un sistema que permitiría perfectamente que no se repitieran elecciones. Y sería de lo más, ni 50, ni 2, ni nada. Es decir, llegado un momento, gana el partido que más votos tiene. ¿Algo más sobre este tema o seguim en el tema Aitamari y Momia? No, jo volia fer una puntualització a lo que ha dit Hippie, que no té que ser per ninguna necessitat que siguin 350 addicionals, poden ser 50 al revés. El que vull dir és que poden eixir 50 dels 350 que n'hi ha en l'actualitat. O sigui, el repartiment es faria entre 300 i no entre 350, el que perjudicaria encara més a les circunscripcions xicotetes i als partits que estan en circunscripcions xicotetes, i sobretot també als partits polítics que es costa ja arribar a aquest percentatge, no? Així, el 5% deixa fora a moltíssims partits que podrien estar ahí, o el 3% segons quina
comunitat en un repartiment del 300 en vez de 350 encara hi serien més perjudicats. O sea, que igual no serien 400. Antoni y Rafa, al final... Sí, no, yo muy breve, que lo que comenta Hippie también de, no sé, Navarra o en Euskadi, el Partido Popular también hizo una reforma de la ley de bases municipal y ahora se aplica en todos los ayuntamientos. Es decir, en los ayuntamientos, cuando pasa un tiempo, si no hay una investidura, el alcalde es el del partido más votado. Pasa que ahora hay que ver... O el que más votos consiga. O el que más votos consiga. Más alianzas consiga. Ahora hay que ver si esto cómo afectaría a nivel estatal. Yo no lo acabo de ver, no acabo de ver un encaje constitucional en tanto en cuanto que nuestro sistema es parlamentario, un sistema político es parlamentario y le da una hegemonía, cierta hegemonía al Parlamento. Entonces yo creo que hay que potenciar que en el Parlamento, o sea, podemos estar en contra o de las críticas al sistema parlamentario, porque yo no veo que sea el futuro, pero que sea el Parlamento quien se encargue de gestionar si sale un nuevo gobierno y bajo qué condiciones. Si al final le damos al reloj y le decimos, oye, si en 15 días no hay acuerdo, gobierna el partido más votado, tenemos el problema de también favorecer el bipartidismo y puede ser algo muy peligroso. Rafa. Sí, bueno, jo únicament dir que els de 50 diputats de premi, si ho sé, me calle, perquè jo crec que és prou evident que crearia molts més problemes des que solucionaria, per tant no té massa sentit. En quant a lo de la mòmia, pues jo m'ho creuré quan ho veig. Vull dir, quan veig que estan traguent-lo, que estan llevant la llosa i tot això, jo m'ho creuré. Mentrestant, continuo sense creure-m'ho perquè fa molts mesos que anem rodant. I per últim, dir, bueno, senyors, ja que se prenen la molèstia d'alçar la pedra, perquè no s'enduen també al senyor José Antonio Primo, que vull dir, si estem parlant de figures del feixisme, també és una figura prou reconeguda i que va ser el fundador del partit polític, i no oblidem que encara que el moviment fos un partit únic, ahir n'hi havia partits polítics, entre altres la Falange, que va ser el responsable de moltíssims assassinats i moltíssimes injustícies fins als anys 60 en què l'Opus va prendre el relleu, no? Entonces, vull dir, ja que s'enduen a la mòmia, que s'enduen a l'altra mòmia de pas. Ferrandis. Sobre la mòmia sí, mòmia no. Bueno, jo crec que ho hem parlat anteriorment, jo crec que la política en estos últims mesos, estos últims anys inclús, però ara sobretot està sota icones, i treure la mòmia d'ese panteó és al final un icone, i si es queda ahí solament en que el Partit Socialista va a vendre que ha aconseguit fer esta proesa, jo crec que mal anem. Jo crec que això tindria que depurar-se totes les responsabilitats, tindria que continuar en un suport incondicional a la llei de memòria històrica, portar-la al màxim de les seues possibilitats, i que així una altra cosa podríem parlar, però solament treure a la mòmia en cal que la tirarem a la mar i aconseguirem que no n'hi haguera un lloc on se pogueren fer una altra icòneta, per cert, també, jo crec que hasta ahí arribaríem tard. Sobre l'Aita Mari, evidentment, jo crec que és una altra sensació que em dona de que el govern està perjudicant d'una manera clara a les persones que volen que utilitzen la seva part de la seva vida per ajudar a altres persones en una situació molt precària, i en aquest cas jugant-se la vida, i jo crec que això també tindria que passar factura a un partit que està passant de puntetes en un aspecte tan important com este, no? El que passa a l'Aita Mari ja ha passat en altres ocasions, que pot ser que no ha sigut tan públic com ara, i per tant estan continuant-ho. Es pot eixir mal en algun moment, però és una sensació que em dona a mi solament perquè les coses importants pareix que no tenen la rellevància que en este cas podrien tindre, i sí que fer-li cas a un icone com treure la mòmia i canviar-la de lloc podria ser algo que a una part de la població li doni el recolzament, en aquest cas al Partit Socialista. Jo crec que és deplorable i que des d'ací faig una reflexió perquè la gent tingui un poc més de seny a l'hora de veure quines són les propostes que fa un partit, que fa altre, o que fa la societat, o que les traves que posa en este cas a l'Aita Mari. Hippie. Hace tiempo que los estados han decidido
que una de las formas de evitarse problemas o de no encontrarse en la disyuntiva de tener que mostrar su verdadero rostro, o digamos que no tuvieran que mostrarnos la falta de humanidad y de sentimientos que digamos anidan en ciertas políticas, las cuales generalmente son gestionadas desde estructuras del Estado, bien sean gobiernos, bien sea a través de leyes, etcétera, ¿no? Recordar que ya algunos países, Estados Unidos ahora está en la cabeza de eso, pero en Europa lo han hecho otros países, concretamente Alemania y Francia y en Inglaterra, y ahora aquí pues ya está incluso legislado en algunos de ellos que las personas que brinden cualquier tipo de ayuda a personas que están cometiendo un delito, como es entrar a un país sin papeles, están colaborando a la perpetuación de ese delito y por lo tanto se les puede encausar. Es decir, una persona que acogiera a otra persona emigrante en su casa no está dando asilo y cobertura y apoyo y solidaridad, está encubriendo un delito. Y eso es el problema que tienen con este tipo de iniciativas de carácter no estatal o de carácter popular, social, que a unas puede ser que cuenten con más medios o menos medios, pero son iniciativas que, digamos, acceden a recursos a través de la solidaridad y de las donaciones y de las campañas, etcétera, y como es el caso del barco, el Betamari que en realidad era un antiguo pesquero hecho polvo, que lo han rehabilitado con gente voluntaria que se ha dejado horas trabajando, etcétera, y con la intención de ir a donde está el problema y donde precisamente los estados han llegado a la conclusión de que es como con los residuos y es duro, pero hay que tener en cuenta que de muchos mecanismos o muchas mecánicas del sistema capitalista, entre ellos se encuentran los estados, a muchas personas, sobre todo cuanto más pobres seamos mejor, nos ven como absolutos desechos. Entonces su conclusión fue: si salen de Libia o salen de donde salgan, todos esos refugiados, cuando lleguen allí a medio del mar, que los meten y dicen subiros, ya os apañaréis. Si se ahoga, de hecho, por eso hay una gran cantidad de personas ahogadas que no podemos ni se pueden contabilizar, de la gran cantidad de gente que no sabemos que realmente está perdiendo la vida. Entonces, estos colectivos, estos barcos, Open-Arms, Tamar y toda esta gente, a partir de iniciativas de la misma gente, llegan allí y ¿qué hacen? Rescatan a 100 personas que teóricamente, si se hubieran ahogado, pues no contarían en las estadísticas, no nos sacarían las vergüenzas. Y el problema que tienen es que, bueno, pues en el caso de este barco, es para que ese barco no les genere los problemas que le está generando Open-Arms, es mejor no dejarlo salir. Porque si quisieran ya habría salido hace tiempo, meses, estaría recogiendo. Y entonces, ¿qué pasaría? Pues que sería otro barco más con personas que se rescatan y que ponen en evidencia la crueldad e inhumanidad de un sistema como el que estamos viviendo. Que, en fin, no van a decirte, no, sí, los responsables somos nosotros y vamos a cogerlo, pero somos Occidente, el modelo económico y los modelos políticos que desde Occidente se mantienen y desde el norte, es decir, los modelos de un capitalismo salvaje, bastante intensivo en sus dinámicas. Es decir, si hace falta saquear algo, se saquea. Y además que últimamente está teniendo la posibilidad de contar con elementos como por ejemplo Bolsonaro con respecto a la selva amazónica, elementos que favorecen que miles de personas, por ejemplo, tengan que trasladarse de sus sitios de origen, etcétera, etcétera, pues es lo que hay. No quieren, están haciendo lo imposible para que no se visualice realmente la ineficacia, y más que la ineficacia, aparte si fueran ineficaces, es que una ineficacia criminal y sangrienta que se practican desde los propios estados, no? Rafa m'ha demanat la paraula i després Antonio, si vol dir alguna cosa més.
Rafa. Sí, bueno, yo creo que lo de l'Aita Mari, per a mi, el punt d'inflexió, que per altra part és lo de la política actual està clara, per a mi és l'etern discurs del PSOE de haz lo que yo diga pero no lo que yo haga. Vull dir que quan està en disposició de fer-ho, ells sempre se diuen que nosotros los de izquierdas y nos reclamamos de izquierdas y todo lo que tú vulguis y el Partido Socialista Obrero y tal y cual. Però a l'hora de la veritat i a l'hora d'actuar estem farts de veure desde los tiempos, aquellos tiempos lejanos del felipismo, que la realitat és una altra i molt diferent. Entonces això a mi no m'estranya res, perquè per a mi no és més que la veu del seu amo, i el punt d'inflexió per a mi està en les polítiques migratòries de la Unió Europea. Si recordem, va haver un moment que va ser un punt clau d'inflexió, que és el moment en el que la política migratòria de la Unió Europea d'ajuda humanitària i respecte als drets humans i tot això va derivar en la creació de la protecció de les fronteres, de Frontex. Entonces, lo que en un moment era una qüestió d'ajuda humanitària va passar a ser una qüestió de protecció de les fronteres pura i dura, que l'únic que fa és amagar la por d'eixa, que amaga la xenofòbia, que al seu temps amaga la por a que li demanen comptes dels llarguíssims anys de colonialisme, que són els que han provocat, com tanta gent està d'acord, la situació actual. Per tant, jo crec que té difícil solució, perquè mentre incomplixen les regles més atàviques i sagrades de la mar, com rescatar els nàufrags, i si ho passen per entre les cames, pues no farem res. Vull dir, l'últim exemple de fa uns mesos ho tenim així en Espanya, quan ja estava el govern del PSOE en el poder, que és la pujada dels picoletos de la Guàrdia Civil benemèrita als barcs de salvament marítim. Vull dir, jo crec que això és suficientment gràfic com per entendre de què va la seva política. Per tant, res que facin a partir d'ahir ens pot estranyar. I si l'Aita Mari no interessa que isca del port, pues se trauran qualsevol excusa burocràtica, o que es falte qualsevol paper, o com passava abans, que li falta una pòlissa, i és suficient com per a fer malbé tot el treball de tantíssima gent que ha estat posant en funcionament i vell pesquer, ¿no? Antonio, no sé si quieres decir algo más. No, ahondando lo que comenta Rafa, yo creo que al final esto es lo que se le llama la política de gestos, ¿no? De apariencia, de fachada, y es lo que más rabia da del PSOE, porque Vox, ¿no? Todo el mundo, nadie duda de la política migratoria de Vox, está clarísima, ¿no? Pero cuando el Partido Socialista se hace fotografías en el Aquaris, habla de que hay que ayudar a los inmigrantes, de que van a acabar con las fronteras y tal, y van a quitar las concertinas, todo esto está muy bien, pero al final lo que dice Rafa, todo viene impuesto desde Europa, y al final es una fachada, y realmente lo que quieren es impedir el acceso y la ayuda humanitaria. Si us pareix anem a canviar de tema. Teníem parlat per ahir no sé si ens va donar temps, perquè al final avui és 7 d'octubre, com vos deia abans, a Madrid estava convocada la rebel·lió pel clima. S'havia tallat, informàvem este matí que havien aconseguit tallar la castellana, però anem a llegir-vos una sèrie de tuits que ens arriben des d'Ecologistes en Acció per a que vegeu com està la situació. Deien, empieza la rebelión por el clima, activistas ecologistas cortan la castellana de Madrid a la altura de nuevos ministerios, la policía actúa contundentemente para intentar desalojar a las activistas de la rebelión climática 7 de octubre, la policía actúa cada vez con mayor agresividad arrastrando a las activistas, llevan los números de identificación tapados, llegan 7 furgones a la zona de acampada donde las activistas habían levantado un colorido campamento en medio de una performance, rompe la ola de movilizaciones ante la amenaza de catástrofe climática global, diuen també bajo el puente, a la altura del Corte Inglés tienen a la gente que han ido sacando retenida y hay una persona que está herida en una muñeca a la que no le dejan salir, han llamado a una ambulancia, una persona está detenida, hay mucha violencia verbal, la policía no para de repetir a las personas que aún quedan en el puente que les van a romper las muñecas. Se han quedado un grupo en el centro del puente, se han llevado con fuerza a Jorge Richman, la violencia es brutal, una persona se ha desmayado, han retirado a todos los observadores y dice, l'últim de fa una hora, diu, han llegado 75 personas de refuerzos a la acampada.
frente al Ministerio, ahora vos diré quién es, de Transición Ecológica. Son informacions que s'estan arribant del que està passant en Madrid. En el campamento frente al Ministerio de Transición Ecológica la cosa está tranquila. La policía ha dejado sumarse a los recién llegados y se están repitiendo la performance. Sigue llegando gente y hay más de 300 personas. Digo, hay gente con contusiones que está yendo a pedir parte de lesiones. La situación ha empeorado en el tramo final del desalojo, ya sin observadores en el puente, digo, una vez que la policía ha echado a la prensa. Mientras tanto, en el puente de Joaquín Costa los manifestantes se resisten a marchar, piden respuesta política, acción inmediata y justicia social. Rebelión climática, 7 de octubre, no estamos aquí por hobby, pero nuestras vidas están en juego. Això és el que està passant en Madrid el dia d'avui. Seguim a la taula, a veure què diem. Ferrandis. Bueno, l'altre dia vaig llegir un comunicat de rebel·lió climàtica... De rebel·lió en extinció, sí. Un tan discutit ese comunicat. Sí, que no sé jo ara com interpretar-lo, si de manera irònica o era demanant que siguin un poc més suaus dins de la repressió, no? Em sembla pues, bueno, una aposta valenta, igual que ha ocorregut, o d'una manera semblant a lo que ocorre en el fort de Barraca, no? Jo crec que la millor manera de visibilitzar les problemàtiques és una acció directa contundent, a més, i per tant, pues, bueno, jo crec que això va donar també mos va posar la problemàtica en tots els mitjans de comunicació i que a partir d'ahí jo crec que la roda se farà molt més gran ja de lo que s'està fent i que pot tindre un recolzament que de l'altra manera no haguera tingut, o sigui, una simple manifestació com farem el dia 27 o coses semblants, pues, pot ser que se quedaran en el caixó. Per tant, des d'ací aplaudís la iniciativa d'aquesta acció i bueno, pues, esperem a veure els aconteciments i el que succeeix, però efectivament insistís en que aplaudís el que estan fent en aquest moment i esperem que no tingui una repercussió negativa posterior. Antonio? Sí, a ver, yo creo que es algo normal. O sea, hemos visto movilizaciones a nivel global por el clima desde hace meses, ¿no? Desde que se inició todo aquello en Suecia y tal. O sea, al final es normal que las movilizaciones vayan aumentando de contundencia. Si se ha visto que la huelga mundial por el clima no ha tenido efecto, se han reunido los altos mandatarios, se han tomado medidas irrisorias, en el Estado español no se ha tomado ninguna medida, sí, la excusa del gobierno en funciones, ¿no? Pero bueno, al final es normal que todo esto aumente de intensidad y me parece totalmente lógico que haya una manifestación. Estamos hablando de manifestaciones incluso pacíficas, de desobediencia civil y que es una forma, como bien dice Ferrandis, de ponerlo a la palestra y de hacerlo, de visualizarlo y que los medios de comunicación no tengan más remedio que hacerse eco de las protestas en Madrid. Recordemos que estamos en una situación crítica, una situación de emergencia climática. O sea, que si no ponemos freno ahora, o sea, cada día que pasa es una situación que puede ser desastrosa para dentro de unos años. Por lo tanto, es una situación de emergencia que requiere medidas de emergencia. Y ya veremos cómo actúa. Esto sí que la unidad de intervención policial, como bien comenta Manolo, ya veremos lo que sucede, si hay represión, si hay detenidos, ya están habiendo heridos. Es vergonzoso. Desde aquí todo, yo creo que debemos de apoyar esa movilización y solidarizarnos con las víctimas de la represión. Y ya veremos cómo actúa el Ayuntamiento de Valencia. Recordemos que hace unos días autorizó a la policía local y con el apoyo de la delegación de gobierno también a desalojar a golpes y a porrazos a los manifestantes de los sin techo que estaban, si no recuerdo, en el Ministerio de la Vivienda o allí acampados. Llevaban ya un tiempo y al final salió el alcalde de Madrid diciendo que así aprenderán, que tienen que aprender y que así no volverán a concentrarse. Ya veremos cómo actúa el Ayuntamiento de Madrid. Y lo que hace falta es apoyo a las personas que están manifestándose y resistencia. Hippie. Bueno, pues que el recurso a la violencia por parte del Estado, utilizando las fuerzas disponibles y la legitimidad que le da a ser el único que en realidad puede usar la fuerza, pues es algo muy común y muy normal. Siempre y cuando, y todavía más, cuando la gente que se ve expuesta a la represión utiliza métodos o formas que, sin caer en la violencia, pues rompen los esquemas de lo que sería la acción normal. Por ejemplo, una huelga.
Lo normal es que tú te vayas a casa quejándote de que te cierren o que hagas alguna concentración, o que, en fin, lo normal. Pero si a alguien se le ocurre a base de imaginación, porque a la hora de jugársela hay que tener mucha imaginación, es cierto, pero también es cierto que hay que tener prevista cuanto menos una cadena de métodos o de medios o de recursos que vas a tener que emplear, porque bueno, pues no sé, hay mucha gente joven la que está ahora participando, de lo cual yo me encuentro muy satisfecho, ¿no? La que está participando en estas movilizaciones. Y bueno, pues gente que hemos visto muchas cosas que aunque se repitan ahora ya no nos sorprenden, esas cosas las va a tener que descubrir mucha gente. Y una de ellas, por desgracia, es que el recurso a la violencia por parte del Estado y de bueno, los encargados del mantenimiento de lo normalizado y del orden público, etcétera, etcétera, pues cuando consideren que somos demasiado peligrosos o que hemos traspasado ciertas barreras, pues va a haber violencia. Hay que decir que tienen cada vez más ventajas. Los sistemas técnicos de control se han sofisticado mucho. Las cámaras, los móviles, etcétera, etcétera. Y también es cierto que cuentan con un gran aparato de formación de la realidad para, como decía Malcolm X, que la mayoría de la población, al no darse cuenta de ello, acabe amando a los opresores y odiando a la gente que lucha. Fuerza, es decir, bueno, me imagino que estas personas que están en estos momentos en Madrid haciendo eso, todo esto lo tendrán previsto. Ahora tendrán sus abogadas, tendrán sus sistemas, que aquí no tenemos práctica de tener sistemas, por ejemplo, de curación rápida en caso de violencia, porque como tú vas de persona no violenta y en cuanto llegas allí, si te pegan un cacharrazo en la cabeza, pues ¿dónde vas a ir? Al hospital. Y si vas al hospital, ¿qué pasa? Que hay que presentar denuncia. Y si presentas denuncia, ¿qué pasa? Que te tienen jamado y te van a meter un paquete de la hostia. Entonces, en Alemania, en Italia, en muchos sitios, cuando pasa esto, pues tiene un sistema médico alternativo, una serie de personas dedicadas a la salud que no van al hospital a curarse una herida, a que, en caso de usar gases pimientas o gases lacrimógenos y cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, lo único que, como pasó en el 15M y en muchas otras luchas que en la última década hacia acá estamos viendo, pues habrá que soportar, habrá que imaginar cómo resistir a todo eso, pero habrá que echarle mucho ánimo, que es lo que esta gente está haciendo, y a base de esa experiencia coger una práctica para minimizar el impacto de la violencia, en este caso de la policía, de las fuerzas de orden y de seguridad del Estado, ¿no? Sí, desde los grupos de extinción o rebelión saben, que tienen claro el tipo de acciones que van a realizar y más o menos cada uno se apunta sabiendo lo que va a realizar. O sea, sí, las consecuencias, saben que van a realizar acciones de desobediencia civil y saben más o menos lo que les puede pasar. Eso les estuve escuchando precisamente una entrevista que le hicisteis aquí, pero también en otros sitios, y eso lo explican. Eso saben a lo que van. Exactamente, eso es lo que hay que hacer. Organizarse, y aunque la acción sea contundente y tenga impacto, pues minimizar en la medida posible el impacto de la... Por cierto, bueno, luego en las convocatorias lo comentaré, porque este fin de semana tenemos encuentro de amnistía social, y en los encuentros de amnistía social me imagino que en este encuentro pues vamos a tener que añadir, porque claro, es en el puente de octubre, del 12 de octubre en Granada, y ahí se hace un repaso más o menos exhaustivo, o un repaso a los casos de represión que están... Y claro, es que están aquí lo del Ford de Barranca, pero es que está en la huelga del 8 de marzo, que hace nada, eso fue al lado, que también ha habido gente represaliada o que está padeciendo la represión, pero es que ahora está el tema de los CDR en Cataluña nuevo, y ahora está toda esta movida que me imagino que habrá que apoyar y que habrá que darles
Clar, estem parlant de l'acció que estan realitzant a Madrid, però recordar que és una acció a nivell internacional, que és una crida a la rebelió climàtica. Esto en Londres ya llevan como 4 o 5 meses practicándolo. En Londres estuvieron una semana bloqueando la ciudad, si no me equivoco. Sí, están... O sea que... Rafa, no sé si vols dir alguna cosa de tot això. Pues no, perquè com estic totalment d'acord amb el que ha dit els companys i no tinc res més que afegir, pues me calle que sí, més guapo. No sé si podem afegir més també des d'ací del que estem parlant d'este tipus d'acció, si no, si voleu entrem a parlar ja de les cases d'aposta, de travesses, de jocs d'atzar. Qui comença? Ferrandis, estàs... Vinga, jo. Tira-li. Bueno, eso yo creo que es una plaga del segle XXI que entra d'una manera tímida i que s'està fent una bola immensa. N'hi ha uns interessos econòmics espectaculars, se belluga moltíssima publicitat en aquest entorn, dona molta pasta també als mitjans de comunicació que se fan ressò, que deixen aquesta publicitat. Per sort també n'hi ha altres que d'una manera digna no admetixen que en els seus mitjans de comunicació o en els seus equips de futbol se faci publicitat d'aquest aspecte, però n'hi ha altres que entren a saco i que inclús tenen algunes cases d'apostes no autoritzades, sinó que són les seues inclús personals, no? Em crida molt l'atenció de que se vulgui regular d'una manera feble, no? El que estan fent els diferents governs, els dos almenys que ho han tractat, este tema, parlen de que no estigui a prou dels instituts, que n'hi hagi una distància i tal. Jo crec que això pot ser una mesura que afavorisca el que no n'hi hagi tantes persones joves en aquest aspecte prop d'estos centres, però tampoc va a pal·liar d'una manera o va a erradicar. Tindrem que estar parlant de mitjans molt més contundents, inclús la prohibició, no? Avui estem parlant d'un sistema capitalista que no permet fer aquestes coses, però tenim que tenir en compte que se poden posar les màximes pegues possibles. Si ho hem fet amb el tabac, ho hem fet amb certs aspectes que han tingut una bona resolució al final i que, per tant, jo crec que així això és algo que tenim que replantejar-se molt seriosament, perquè les franges d'edat, crec recordar ara que entre 18 i 25 anys ha augmentat un 3% la franja d'edat que va a estos llocs, i d'entre 14 i 21 anys som el país europeu que més tassa de jugadors i de jugadores n'hi ha. Per tant, jo crec que això n'hi ha que replantejar-ho. Estem portant a la joventut a un joc de nous algo com passar en els 80 amb la droga. Jo crec que són els nous drogadictes del segle XXI i per tant entenc que tenim que fer algo molt més del que estem fent. N'hi ha un moviment en Madrid, sobretot, que este cap de setmana ha tingut una resposta prou contundent i, per tant, jo crec que té que ser la flama també que ens dona ixa pistoleta de d'eixida en quant a veure d'una manera a visibilitzar aquesta problemàtica, però sobretot a intentar pal·liar-la o intentar parar-la d'una manera molt contundent. Rafa? Sí, bueno, n'hi ha una qüestió molt curiosa parlant ja de patologies, i és que a la pràctica totalitat dels serveis de psiquiatria dels hospitals ja n'hi ha un departament dedicat específicament a les ludopaties, no? Entonces, això no és gratuït, això és perquè realment està seguint un problema social molt important, fins i tot des del punt de vista quantitatiu, no? Però fent una sèrie de matisacions molt importants, com és, per exemple, l'edat. Vull dir, per a mi n'hi ha dos matisacions que són claus. Per una part és l'edat, que cada vegada la penjada de la ludopatia comença més pronta, a una edat més matinera, i per altra part la classe social. Vull dir, està clar que els multimilionaris ni es fa falta ni importa al més mínim el dedicar una sèrie de diners a anar-se'n al casino i perdre en la ruleta una sèrie de guanys mal guanyats, no? Però el curiós de la notícia i de les sancions a Madrid és que
estem parlant de Carabanchel, estem parlant d'Usera, estem parlant de Vallecas, estem parlant de barris obrers on la gent precisament no li sobren els diners. Entonces, juguen a aprofitar això. Jo recordo un dels anuncis que més m'ha impactat per lo certer que és de la ONCE. La ONCE tenia un anunci, una publicitat que deia la ONCE, la il·lusió de tots els dies. Vull dir, ells no te venen diners que saben de sobres que estadísticament és pràcticament impossible que acabes guanyant res. Ells el que tenen és la il·lusió front a una vida absolutament precària on els problemes per a simplement poder menjar tots els dies i donar-li una vida digna als teus fills, etc. Front a això, què podem vendre? Fum, il·lusió, i això és el que aprofiten i el més lamentable és que la gent s'ho creu i que va. I a València està passant igual. Jo, en alguns barris que ha passat per ahir més a sovint, ho ha vist en Marxalenes, ho ha vist en el Cabanyal, que curiosament totes les cases tenen els vidres pintats o en dibuixos o tal, per a que la gent no tinga clar què està passant allà dins, la qual cosa li dona també un ambient de misteri i tal. Jo crec que, encara que parega una qüestió menor, crec que és un dels problemes més greus que tenim en aquests moments en la societat, en les classes que realment necesitarien un altre tipus de plantejaments. Antonio. Sí, a ver, recordemos que todo esto viene de la ley de regulación del juego, creo que fue en 2011. Y al final lo que se ha permitido, y hemos visto un incremento brutal, no solo de las casas de apuestas, sino de aplicaciones móvil que permiten todo tipo de apuestas, pero especialmente la que más éxito tiene es en las apuestas deportivas. Cuando lo hizo el gobierno del PP, esto yo creo que lo que se planteó fue en hacer algo similar a lo que está ocurriendo o lo que ha venido ocurriendo en Reino Unido. En Reino Unido las apuestas deportivas son impresionantes, o sea, se pueden realizar en cualquier sitio, sí que tienen una regulación, ¿no? Ahora mismo desconozco cuál es, pero las apuestas son un negocio muy importante en Reino Unido. Entonces supongo que querían exportar ese modelo al Estado español. El problema de todo esto es, como dice Rafa, que al final afecta a una única clase social, a la clase social que necesita dinero. Y no hay más. Y la forma de conseguir dinero es, y venden que la única forma, una de las pocas posibilidades para conseguir dinero es apostando y jugando a esto. El problema es que también, aparte de que esto sea peligroso para cualquier edad y que debe de ser, a mi entender, tratado como una cuestión de salud pública, esto afecta también a menores a los cuales se les permite el acceso y se ha tenido pruebas, se han grabado vídeos, salieron documentales, el que sin ningún pudor las propias casas de apuestas permiten la entrada de menores al juego, sin quitarle importancia a que cualquier tipo de edad tiene una afectación. Y como digo, el tema de la publicidad masiva que ha aparecido en los últimos años con personajes famosos, deportistas de élite y tal, pues lo único que hace es beneficiar y engordar aún más el problema. Al final estamos en una situación de libre mercado, ¿no? Que siempre se dice, ¿no? Es que el mercado se regula solo y tal, pero claro, cuando hablamos de ocio juvenil y estamos hablando del tema de alcohol y drogas, ¿no? Y sí que vemos que hay una regulación y podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo en el prohibicionismo, el regulacionismo y tal. O sea, que esto se deje al libre albedrío de las empresas privadas es una auténtica barbaridad. Podemos entrar a debatir si sería positivo prohibirlo o no, qué sería más positivo, ¿no? Si regularlo y poner dificultades impositivas a estas empresas, etcétera, o prohibirlo, o si sería contraproducente. Ahí podemos entrar a debatir, porque yo no tengo una postura clara y no sé qué consecuencias tendría, pero lo que está claro es que se debe de intervenir. Y aparte de intervenir, también yo creo que paralelamente se tiene que ofrecer, si no surge desde los propios barrios, desde las asociaciones de base, desde los centros sociales, alternativas al ocio juvenil, que estamos faltos. Realmente no hay en los barrios alternativas al ocio. Nada más que irte a los pubs o beber alcohol, o no hay alternativas. Por lo tanto, si no somos capaces de autogestionar ese ocio juvenil, de crear centros sociales que den ocio y que sea atractivo, ¿no? No solo estamos hablando de lectura, que a lo mejor no es atractivo para un margen de edad de algunos jóvenes, sino realmente alternativas que sean atractivas
atractivas en el ocio juvenil. Si no somos capaces de crear esas alternativas y el Estado tampoco lo hace, al final la juventud pues acabará yendo a este tipo de antros. Hippie. Creo que por lo que sea, no sabría decir si desgraciadamente es esto, igual que muchas otras cosas, son inherentes al propio modelo tanto político como económico, pero sobre todo al modelo digamos ideológico que inhalamos a partir de que se emite. Hay cientos de emisores de contaminantes ideológicos. Uno de ellos es el negocio del ocio. Y eso es una cuestión que el sistema lo enfoca y lo lleva hacia sus propias lógicas. El objetivo es ganar mucho dinero vaciando los bolsillos de los demás, quiero decir. Y en eso, por desgracia, digamos que han conseguido instalar una serie de mecanismos a los cuales es muy difícil escaparse, porque bueno, es cierto que un exponente nuevo o uno de los nuevos mecanismos de extracción de lo poco que tenemos pues es implantar esto en aquellas zonas, porque todos estos son estudios de mercado. Eso no creáis que una casa de juegos de estas, además son generalmente de empresas multinacionales, se instala allí donde quiere y porque sí. Igual que no se va a instalar un gran casino de élites en Vallecas, sí saben que la clase media empobrecida es muy proclive, somos muy proclives a creernos que se puede conseguir la suerte de no pasar penurias de carácter económico, pues eso, aprovechando la suerte o jugando la suerte, que si no son las quinielas. Todo el mundo sabemos o la lotería. Si hiciéramos estadísticas de las probabilidades que tiene una persona que juega a la lotería de que le toque, indudablemente nadie jugaría, porque le diríamos, es que no te va a tocar. Te cae antes un rayo, ¿no? Pero el problema es que esas estadísticas están hechas, claro, y la gente lo sabe o debería de saberlo, tiene elementos de juicio para saberlo, pero les da igual. Porque claro, se creen lo de la ilusión. Claro, es que esos mecanismos y esa generación de ilusiones superficiales o de ilusiones de papel cuché, es decir, bien envueltas, eso sí, muy atractivas, pero que no tienen... Las máquinas tragaperras no es un fenómeno nuevo en los bares. Las máquinas tragaperras llevan decenas de años ya jugando y para jugar para sacarte pasta, cuando llega la tecnología te inventan los juegos de marcianitos y todo el mundo jugábamos a juegos de marcianitos en los bares o a las máquinas tragaperras. Pero es que Carlos Sobera en los grandes medios de comunicación, por ejemplo, Carlos Sobera ha estado haciendo anuncios agresivos con respecto a los casinos estos nuevos. Risto Mejide está teniendo últimamente unas polémicas serias por un método que se dice que él ha descubierto que no es más que los juegos de engaño piramidales, de dinero piramidal. Es decir, tú inviertes 300 euros en no sé qué y cobras al cabo de 6 meses, parece que te has hecho rico. Rico con el dinero que le han quitado a otros, que se ha creído también, en fin, las estafas piramidales. Y hay una polémica de la hostia. Pero bueno, es que también... es que está tan la Lotería Nacional. Y luego, si nos damos cuenta, resulta que uno de los principales, junto al alcohol, están los juegos, son de los ingresos que hacen los estados, de los más suculentos. Está claro que puede haber empresas que ganen, pero hay que tener en cuenta, es como la gasolina, hay que tener en cuenta que sí, la British Petroleum, Cepsa, quien sea, todos ganan pasta, pero el Estado se lleva el 40-50% de los beneficios que se sacan de este tipo de empresas. Del alcohol, concretamente, tiene una parte importante de lo que se paga en una botella de alcohol, va directamente al Estado, el 50%. De lo que echamos en las máquinas tragaperras, casi un 50% va directamente al Estado. De lo que es la lotería, los bonolotos, las quinielas, etcétera, pues todo eso es dinero que chupan.
Yo creo que estamos en una de estas de esos elementos en los que nuevamente digamos se refleja de una manera muy nítida cuáles son los mecanismos que emplea el dinero para reproducirse. Y entonces el sistema capitalista es su lógica. Es su lógica. Otra cosa es que no te dejes o que tú hagas lo posible, o que tengas la suerte de salirte, de no engancharte. Eso es mucho más complicado, porque la tentación... Bueno, yo digo que ¿quién no ha jugado a la lotería? No sé, en esa mesa, ¿eh? ¿Quién no ha comprado lotería alguna vez? Ferrandis. Bé, tenint en compte que el denominador comú normalment de les persones que van a estos llocs són persones humils que viuen en barris obrers, pues bueno, tenim un caldo de cultiu que les empreses privades d'este sector tenen els llocs on instal·lar-les. Però això s'afegeix la facilitat que tenen aquestes persones, també inclús les menors, que n'hi ha artimanyes per a que puguen apostar, com bé dia Antonio, però n'hi ha també altres que és la manera que tenen d'accedir. En molts pocs diners pots apostar, no fa falta tenir ninguna gran fortuna, encara que moltes persones inclús han arribat a robar per a poder apostar, però en molts pocs diners poden, en este cas, apostar, però encara hi ha mètodes més agressius encara que te donen 20 euros, en este cas, per a que pugues apostar la primera vegada. Això és Carlos Sobera están en esa línea, sí, de promocionar que tú entres, porque el estímulo para que entres es que ya te conceden una cantidad con la que puedes jugar para probar. Claro. O te duplican o te triplican. Efectivamente. Una droga para que la pruebes, toma. Sí. Lo que ves, el mecanismo del... Pero decía que te lo daban en el colegio, que no era verdad. Pero caramelos, no aceptes caramelos. Las personas trileras tenían que dejar ganar algunas partidas a compinches suyos para que el incauto, a quien iba a tal, picara, porque él veía que 2 o 3 personas antes que él habían ganado. Es decir, los mecanismos porque la tendencia al juego y al ocio, por decirlo de alguna manera, casi es innata a la persona, ¿no? Ferrandis. Així és. Sí, volia recalcar això, de que és facilíssim poder apostar en les cases d'apostes, inclús fent d'ahir d'una manera torticera entrant a apostar, però també ho pots fer des del mòbil, i ho pots fer, com diem, en uns diners que ni tens, que t'es presten de manera o te dupliquen, és que invertixes, per dir una paraula que no té una bona connotació en aquest cas, però és facilíssim, i per tant la joventut pues, està caient en aquesta trampa, i d'ahir el fet que estàvem dient entre 14 i 21 anys Espanya el país que més persones té en aquest segment. Però a més n'hi ha un altre que jo crec que també és molt important. Quan estan apostant, quan estan pendents del resultat dels partits, quan estan pendents de veure com han quedat aquestes apostes, no estan pensant alternatives de futur en la vida, alternatives polítiques, alternatives socials i alternatives per a canviar les coses. Jo crec que estan donant-los l'espectàculo pan i toros, i la joventut s'està preocupant per altres coses que no vol que se preocupen, evidentment. Per tant, és algo molt significatiu que el govern d'alguna manera intenta en la boca xicoteta lluitar contra aquesta problemàtica, però a més tenint en compte tot el que això aporta a les arques de l'Estat, com bé dia hippie, quasi un 50%, pues, tinc quasi la mateixa sensació que en moltíssimes, pues, com el tren d'alta velocitat, etc., en què d'alguna manera estan dient que volen patrocinar, que volen promocionar altres alternatives de transport, però a lo que van és per exemple, en aquest cas al tren de velocitat o a les carreteres que donen un 73% d'impostos a l'Estat d'una manera ràpida. Per tant, així jo crec que estem en una problemàtica molt semblant, i desgraciadament són les classes més humils i la joventut sobretot. Fer una recomanació. Ahir de diumenge dia 6 reposàvem el programa de Barrio Canino de fa ja uns mesos, parlant precisament al voltant de les cases d'apostes i del moviment que hi ha, centrant-se en Madrid sobretot, perquè són d'allí els companys, però també fent un repàs al que passa en altres llocs. Avui dilluns, dia 7, a partir de les 4:30 es pot tornar a escoltar este programa, i jo crec que és interessant i es donen prou dades al voltant de com funciona tot això. Rafa?
No, simplement el que està dient ara Fernández és que és el negoci perfecte. Vull dir, ell guanya tot el món, menys els jugadors, clar. Vull dir, té una rendibilitat econòmica evident, tant per l'Estat com per als empresaris del sector, i té una rendibilitat política perquè mentre estan fent això no s'estan preocupant dels seus interessos reals. Entonces, vull dir, han descobert una espècie de pedra filosofal que per una part converteix el que toca en or i per altra part té una rendibilitat política evident. Entonces, la pregunta del milió és com lluitar front a això, perquè segurament, i Antoni ho dia, i jo estic d'acord en ell, perquè tampoc tinc clar quina és la solució, per a mi les prohibicions en molts casos poden ser contraproduents perquè fan més atractiu allò que prohibeixen. Per tant, la regulació, sí, però la regulació en quins termes i de quina manera. Vull dir, jo crec que ahí és on està el debat i és on està la pregunta del milió. Antonio. No, porque si no nos tiraremos una hora, porque yo creo que ese es el elemento de debate. Y yo creo que se podría debatir sobre los pros y los contras de las dos posibilidades, o regulación o prohibición. Molt bé, no sé si voleu afegir alguna més. Se'ns va quedar per així un tema, perquè jo crec que tampoc es va donar molt de temps de tractar-lo, que és el tema de la manifestació a Madrid en defensa del sistema públic de pensions el proper 16 d'octubre. Encara tenim temps de xerrar-ho? En convocatorias podemos... Claro, podemos. De todas maneras, sobre ese tema que estamos hablando, que no lo hemos destacado quizás porque lo damos por supuesto, lo más interesante es que ya hay población, gente, entre ellas gente también joven, colectivos juveniles y tal, organizados, que ya están dando una respuesta o poniendo sobre la mesa el debate de algo que dábamos por supuesto y que tenía que pasar así como que no va con nadie, ¿no? Y ya hay mucha gente que... Ho hem dit, però esta vez fora. No, pero bueno, yo quizás no lo he oído, claro. Pero creo que eso es lo más destacable, ¿no? Que parece ser que sobre estos asuntos que tienen que ver más con el negocio que con el ocio, pues que la gente levante un poco la voz, claro. Doncs sí, ahí estan aquestes manifestacions que comentaven que el mateix dia d'ahir, 6 d'octubre, es realitzaven a Madrid, sobretot. ¿Alguna cosa més? Entrem en convocatòries ja? Pues sí, ¿no? Pues ya es la 1:00 Manolo. Pues por eso, que si no me echan. Libéranos que no pagues las horas extras. Antonio. No, suposa que ja s'haurà difós el tema de la mania antifeixista el 9 d'octubre, no? A les 6 des de la plaça Sant Agustí. I la convocatòria està per al proper 9 d'octubre, 6 de la vesprada... De Plaza San Agustí. Desde la Plaza San Agustí. Este año vendrán también las sordas catalanas, vascas, batasunas y todo eso, ¿no? Me imagino, ¿no? Pero no, porque como que hay miércoles, en fin, no sé, porque el año pasado prácticamente parecía que la gente que estábamos allí éramos todos venidos de fuera. Eso bien, ¿no? Eso decían, sí. Més convocatòries. Bueno, yo quería comentar lo de Granada, es una convocatoria para el fin de semana del 12 de octubre, que se realiza viernes y sábado en Granada. Es un encuentro a nivel del Estado español o de los pueblos de la península ibérica en Granada para tratar fundamentalmente qué pasa con la represión, cómo nos están llevando las hostias. Ya he dicho que en estas últimas semanas hay varios episodios represivos que hablaremos sobre ellos. Hay algunos que están ahí pendientes, como es el caso de Fraguas. Recordar que la gente de Fraguas todavía tiene por ahí un marrón serio, porque se les quiere expulsar y se les quiere juzgar e incluso pedir cárcel. Y bueno, hay para el sábado hay dos elementos, mejor dicho, para el viernes hay dos elementos importantes. Uno es el tema de la salud, cómo afecta a nuestra salud cuando nos reprimen, o cómo afecta la represión a la salud de las personas, ¿no? Y el otro es, cómo no, pues hay una especie de intervención o de tiempo dedicado al tema de la conquista del 12 de octubre, lo de nada que celebrar, que también me imagino que sacaremos cómo las conquistas han sido unos métodos de dominación permanentes hasta el día de hoy, ¿eh? Y luego ya el sábado prácticamente lo vamos a dedicar pues a hacer esa rueda de casos de represión, a contextualizar el momento actual, cómo se está dando esa represión, y luego pues haremos un poco
me imagino que reflexiona cómo continuar como propuesta la de la amnistía social, para que no se quede como en el cajón de los olvidos como un elemento decorativo, sino insistir en que la represión tiene 1000 rostros, pero hay hilos conductores comunes que tenemos que descubrir y que tenemos que saber cortar, y que a la represión la mejor manera de responderle es con la solidaridad, el apoyo y el trabajo unitario, claro. Rafa Rius. Bueno, pues per als que no se'n vagin a Granada, així a València, a l'Ateneu Llibertari al Margen tenim l'inici de la nova temporada a la presentació d'un llibre de poemes de Paco Marín, vell conegut dels primers temps de Radio Clara, i que serà, com dic, el divendres en l'Ateneu Llibertari al Margen, carrer Palma número 3, a les 7:30 de la nit, i allí es veurem els que no se'n aneu a Granada. Ferrandis? Bueno, avui este matí a Botuna una concentració de treballadors i treballadores d'infància i adolescència en el Palau de la Generalitat, em sembla, que ja ha sigut i per tant ja no té molt de sentit, espero que hagi anat molt bé, però sí m'agradaria calcar encara que falta també uns dies la manifestació que n'hi haurà en Madrid el dia 16 d'octubre i que des de València a la CGT posem busos per a que se pugui assistir, i encara que queden diverses tertúlies, encara que queden dies i segurament se recorde, que ho tinguem en compte, que és també molt important perquè les pensions estan en greu perill. De fet, n'hi ha una marxa de pensionistes des de Bilbao que estan anant a peu a Madrid i que fa falta recolzament també. Per tant, insistís que és un moment donat important, perquè les pensions el treball d'avui seran les pensions del futur i les pensions d'ara mateix també estan en perill. Ferrandis, i com que te dona vergonya, quan aneu a Caudiel? Quan vas a Caudiel? Sí, me dona vergonya. Anem 2 dies després, anem el dia 18, el divendres 18 a Caudiel a parlar en este cas de ferrocarril, i ho farem en un lloc cultural de Caudiel, juntament amb un col·lectiu de Caudiel amb Compromís i la CGT, i bueno, ho farem també donant una visió alternativa de tot el que s'està parlant del ferrocarril, i sobretot en aquest cas d'una manera concreta de la línia C5 i del nou corredor ferroviari que volen fer entre Sagunt i Saragossa. Doncs ahí queda feta la convocatòria, anirem també recordant-ho. Si no hi ha res més, s'acomiadem ja. Fins la propera. Hippie, del grup de treball per l'amnistia social, Antonio Ruiz des de CNT València, Jorge, anava a dir-li, mare meua, Juan Ramon Ferrandis des de la CGT, del País Valencià, i Rafa Rius des de l'Ateneu Llibertari al Margen i Ràdio Malva. Salut i fins la propera. Salut i bon dia. Salut. I jo m'acomiade fins demà, que tornarà a estar així amb totes i tots vosaltres a aquest espai d'entrevistes del Lliure Directe Radio Clara. Salut.